Hoy vamos a hablar de la Italia en la era del fascismo. Le carte, l'oruletto per compagne e i baci d'ogni bocca libertina. Io suggo come sorsi di champagne con un desio d'ebbrezza e nulla più pabarè. Tu sei il mio regno d'or e per te. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de cómo el mundo quería olvidar. Después de la pesadilla de la Primera Guerra Mundial, después de toda una generación enterrada bajo los campos de Europa, después del balance tan absolutamente aterrador que había pasado, del cuestionamiento de por qué se había suicidado, la razón, de las miradas acerca de las diferentes miradas que se hicieron sobre por qué Europa se llevó a sí misma y llevó al mundo a una hecatombe de tales proporciones. La gente quería bailar, la gente quería olvidar, la gente quería dejar atrás la pesadilla, seguir la vida. Después de las grandes guerras viene la rumba, porque hay un momento en que la gente se aburre de la tragedia, de la infelicidad, de la desesperanza. Hay un momento en que satura tanta miseria y la gente quiere bailar. Entonces, la vez pasada habíamos dejado nuestro relato en que todo el mundo estaba rumbeando, y eran los locos años 20, y eran los globos de colores, y era el charleston, y eran los cabarets, y la vida era en ese momento un cabaret. Entonces, si la vida era un cabaret, si todo el mundo quería olvidar, si era el tiempo del champán, y era el tiempo de la fiesta, y era el tiempo de vodevil y de los espectáculos y del desenfreno, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo se acaba la fiesta? ¿Qué fue lo que pasó? La fiesta se acaba con un baldado de agua helada. Se acaba súbitamente con un desastre que nadie se podía imaginar y que va a ensombrecer de aquí en adelante este panorama que apenas si lograba despuntar una brizna de esperanza después de todo lo que había pasado. La crisis del año 30. Se derrumba la bolsa de Wall Street, cae la bolsa en Nueva York, los ahorradores empiezan a arrojarse desde las ventanas de los edificios en el momento en que se dan cuenta que quedaron completamente arruinados. La economía entra en lo que se conocerá en la historia como la Gran Depresión. Entonces, la Gran Depresión son esta cantidad impresionante de gente buscando empleo, y las filas, y lo que decía, no hay empleo, no hay trabajo, no hay vacantes. Para colmo de males, en esa época se produjo un desastre en el suelo que hizo que la capa vegetal se fuera desapareciendo, y una gran cantidad de tierra se la llevó el viento. Entonces, esas imágenes de estos carros de los 30 saliendo de las granjas empobrecidas y arruinadas con columnas de humo detrás, esa desolación de toda la cantidad de país en Estados Unidos que quedó desolado, que quedó sin productividad. Entonces se van para las ciudades, y en las ciudades no hay trabajo. Toda la época de que se había empezado a hablar de jornadas para los trabajadores y todo eso no se podía, porque pues no había ni trabajo, entonces no había nada. Este clima de desolación va a romper súbitamente el frenesí y la alegría de los locos años 20, convirtiéndolos en una pequeña isla de rumba y fantasía, en un panorama tenaz y sombrío que fueron la época de las guerras mundiales. Entonces, cuando esto sucede en Estados Unidos, la economía norteamericana se derrumba, queda en la bancarrota. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la relación entre la economía norteamericana y que Europa vire hacia tendencias históricas tan inquietantes y tan complejas como el fascismo en Italia y como el nazismo en Alemania? Entonces, he ahí la complejidad de la historia. Resulta que Alemania, para poder financiar una deuda impagable, que era la reconstrucción de toda Europa, ¿de dónde acá Alemania si era que no podía con su alma, era que no le daba el cuero? Pues de la banca norteamericana. Los norteamericanos le daban la mano a los alemanes para pagar la reconstrucción europea. Si los norteamericanos se arruinan,
no hay plata para los alemanes, no hay plata para pagar la reconstrucción europea, no hay plata para nadie. Entonces, la crisis del año 30 va a producir una reacción en cadena que va derrumbando las muy frágiles economías europeas que apenas si repuntaban después de todo lo que fue el mare magnum de la Primera Guerra Mundial. El único que estaba bien parado eran los Estados Unidos, y los Estados Unidos caen en la Gran Depresión. Entonces ahí quedamos sin sujeto, no hay con quién, porque no hay un respaldo financiero que le dé la viabilidad a los proyectos en Europa. Por eso la crisis del año 30 arrastra el viejo continente a un panorama aterrador, cuando ya estaba empezando a sacar la cabecita, aunque sea un poquitico. Entonces, la crisis va a ser impresionante y va a plantear la necesidad de los gobiernos de intervenir en la economía. Keynes va a decir que las crisis se pueden evitar, que eso no es que sean leyes inmutables de la historia y de la economía, pero que el Estado tiene que saber cuándo y de qué manera intervenir, y empiezan todos los análisis económicos sobre cómo manejar las sociedades. La forma como cada uno interviene, como cada Estado interviene en la economía, sí varía de uno a otro. Desde una economía totalmente controlada por el Estado hasta economías donde se facilita la inversión pero no se controla totalmente. Hay diferentes modalidades, pero sí se hace importante que el Estado intervenga, porque la sociedad se puede desbaratar si no hay una intervención estatal en este momento de la historia. Entonces vamos a Italia. Italia, en el contexto de la Gran Depresión, pierde también el apoyo financiero, igual que el resto de Europa, y eso la debilita aún más. Italia se había reunificado, se ha convertido en nación hacía muy poquito. Realmente era hacia puros finales del siglo XIX. Italia se había unificado alrededor de la figura de Giuseppe Garibaldi, quien, haciendo una cantidad de alianzas con los diferentes reinos que habían conformado la península, había logrado crear el país italiano. Italia tenía dos instituciones que eran inmutables, que eran por un lado la Iglesia y por el otro lado la monarquía. Eran las dos instituciones, y a la vez empiezan a aparecer las instituciones de las jóvenes democracias. Las jóvenes democracias llegan al poder por la caída de los grandes imperios, la caída de las águilas, el tiempo en que los grandes imperios se derrumban. Italia se había metido en la Primera Guerra Mundial por la reclamación del Fiume y del Trieste y la Dalmacia. Estos territorios estaban inscritos bajo el perímetro del Imperio Austrohúngaro. Entonces Italia calculaba que en el momento en que la guerra se ganara y esos imperios se disolvieran, los antiguos territorios de esos imperios volverían a ser italianos y formarían parte de esta recién nacida Italia. Para eso se metió en la Primera Guerra Mundial. De otra manera, ¿como para qué se van a meter los italianos en un conflicto que a ellos ni les toca sin comerlo ni beberlo? ¿Me entiende? ¿Para qué? Pues porque ellos están detrás de Trieste y de Fiume. Entonces, cuando se produce la guerra, ellos van a perder mucha gente, van a perder 670.000 personas y van a tener 300.000 mutilados, y la ruina económica por nada. Entonces 670.000 es un montón de gente. En toda la historia de la intervención norteamericana en Vietnam murieron 500.000 pelados. 670.000 para una aventura lateral que ni siquiera comprometía a Italia en su totalidad, que no era una cosa como la de Francia, que le tocó la guerra encima, ni como la de Bélgica, sino que se metieron ahí casi que de añadidos, y tenés semejantes pérdidas. Y a la hora del Tratado de Versalles habíamos quedado en que se les iba a dar eso, era parte de las condiciones por las cuales Italia apoyó y entró a la guerra. No les dieron nada. Entonces se quedaron con las manos vacías, se quedaron con los muertos, con los mutilados, con la ruina económica, una sociedad muy inestable, unas instituciones muy endebles todavía y una situación absolutamente desesperada. El Tratado de Versalles despedazó a Alemania. Habíamos visto, y lo volveremos a ver la próxima vez cuando estemos tratando el asunto del nazismo, pero estafa, o sea, a Alemania la va a despedazar, pero a Italia le hizo conejo,
A los italianos les hicieron conejo, así de simple, los estafaron, les prometieron una serie de concesiones a cambio de las cuales entraban en la guerra que finalmente no les dieron. Entonces, esta sensación de frustración, de estafa, de ruina, de inutilidad, va a ser muy corrosiva dentro de la sociedad italiana. Esto va a hacer que un personaje llamado Gabriel D'Annunzio vaya a emprender una acción directa, como llamarían ellos, una acción directa, y con un grupo de hombres desalojaron los territorios de Fiume. Los soldados italianos fueron desalojados de Fiume. Fiume, Trieste y Dalmacia son territorios que quedaban en el antiguo imperio austrohúngaro y que tienen población italiana y que a lo largo de la historia han pertenecido culturalmente a Italia, aunque estuvieran en la jurisdicción del imperio. Por eso es, digamos, la base de la reclamación. Entonces, lo que va a hacer Gabriel D'Annunzio es emprender una acción de toma del Fiume con los italianos que habían desalojado. Las tropas italianas fueran desalojadas del territorio del Fiume inmediatamente después de terminada la guerra y se fueron a regañadientes. Con esas tropas que se fueron a regañadientes, Gabriel D'Annunzio va a organizar la toma de Fiume, y en Fiume va a crear un reino como una especie de experimento de una reivindicación, de una especie de orgullo nacional herido. Y este acto, Gabriel D'Annunzio era un poeta y era un personaje, digamos, que va a desarrollar una visión que poco a poco se va a ir convirtiendo en la ideología de lo que se conoce en la historia como el fascismo. Entonces, este imaginario que crea este acto de Gabriel D'Annunzio de haberse tomado el Fiume, al año lo sacan de ahí, pues eso no tenía viabilidad, era una aventura temeraria, audaz, que simplemente tenía un valor simbólico para demostrar que Italia estaba en mora de reivindicar el orgullo herido y una antigua grandeza que había sido el esplendor de todo Occidente y ahora no tenía en las manos absolutamente nada. Porque es que aquí el otro problema es que los italianos fueron grandes, no es que ellos eran la Roma, y la Roma iba desde España hasta Siria, cubría todo el Mediterráneo junto con la costa del norte del África, y fueron los que vencieron a los cartagineses, versión de los fenicios, en las guerras. Mejor dicho, cuando usted tiene la Roma detrás, cuando usted fue el Imperio Romano y tiene las legiones imperiales, y tiene a Julio César, y tiene a Octavio Augusto, y tiene a Aureliano, y tiene a Craso, y tiene a Adriano, y a Trajano, y ahora no es nadie, ni va para ninguna parte, y todo el mundo se cree con el derecho a escamotearlo, a despreciarlo. Entonces se produce una mirada retrospectiva. Dice, pero un momentico, ¿qué nos pasó a nosotros? Si éramos los dueños del mundo, Occidente nos pertenecía con todo y Grecia, y ahora, mire esto, ¿qué llaman? Entonces empieza a prefigurarse ese imaginario del retorno a una grandeza perdida en la historia y que se hacía insoportable en el momento de la humillación y la ruina que Italia enfrentaba. Eso fue a lo que apeló Gabriel D'Annunzio en el momento en que se toma el Fiume, como una manera de decir, si no me lo dan, cogido lo tengo. Es decir, si no nos hacen valer nuestros derechos por la fuerza de los tratados que hemos suscrito, entonces nosotros, por la vía de la acción directa, vamos a tomar lo que es nuestro y nos han escamoteado. Aquí empieza una aventura de una peligrosidad impresionante. Entonces Gabriel D'Annunzio hace este acto temerario, y con este acto temerario empieza a invitar al desconocimiento de toda institucionalidad para obtener lo que Italia anhela, lo que Italia necesita y a lo que Italia cree tener derecho. Con esto pone un antecedente gravísimo para nuestro relato. Entonces Gabriel D'Annunzio se vuelve como el inspirador y el ideólogo de una doctrina política que se va a conocer con el nombre del fascismo. Italia en ese momento tiene una muy incipiente, frágil y recién creada democracia. Hay una monarquía, pero se está ensayando una democracia en términos de pensar en instituciones que puedan virar ya a las formas de las nuevas democracias en Europa. Pero estas nuevas democracias, tanto la italiana como la alemana, son muy recientes
como para poder tener un manejo y un control de la sociedad que fuera capaz de enrutar el país en alguna dirección durante esta época tan crítica. Así que estas democracias, como son tan recientes y no tienen una historia institucional democrática que las respalde, no van a resistir las embestidas ni de la crisis económica ni del fascismo. Países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos van a resistir el sacudón de la crisis y mantener sus democracias a pesar de las tendencias tan fuertes que este sacudón económico va a implicar, porque tienen una historia institucional muy antigua, porque hace más de 200 años habían perfilado esas instituciones. Entonces todo lo que era la separación de poderes, todo lo que era los organismos de supervigilancia de unas instituciones con otras, todo el componente político de una democracia, que consiste en repartir los poderes de una manera en que nadie pueda abrogarse el derecho a pasar por encima de los otros poderes, y en que haya organismos de fiscalías de intermediación para evitar que unos y otros puedan traspasar los límites de su autoridad. Y aún así les pasan cosas. Imagínense cuando esto es tan frágil, esta falta de una historia institucional en términos democráticos, tanto en el caso italiano como en el caso alemán, hace que no resistan estas jóvenes democracias los fuertes vientos que van a soplar de la desesperanza de la crisis y de la tendencia del totalitarismo. Las dos cosas van a ahogar la pequeña y incipiente democracia de los italianos. Entonces, la situación de injusticia en Italia es aterradora. La diferencia entre el norte y el sur es muy marcada, además porque toda la gente de Sicilia, toda la gente del sur siente que ellos no quedaron muy bien ubicados dentro de la Italia unificada, no quedaron en las mismas condiciones que los del norte, siempre van a ser pobres. La pobreza en Sicilia, la pobreza en Calabria, en Nápoles es muy grande, pues tanto que durante el siglo XIX más de 1 millón de italianos emigraron a los Estados Unidos, conformándose en una de las fuerzas más importantes de influencia que tienen los Estados Unidos allá. Eran la mitad de las patrias, la mitad de la patria venía de Italia y la otra mitad de la patria venía de Irlanda. Sociedades empujadas al hambre que habían solucionado la desesperanza con migraciones gigantescas. Esta situación no solamente no va a mejorar después de la Primera Guerra Mundial, sino que va a empeorar infinitamente. Entonces, cuando esto se pone tan supremamente duro y difícil, y no hay una institucionalidad lo suficientemente consolidada, antigua y fuerte para poder responder a estos nuevos retos, hay casi que un poder que no es capaz de enrutar este país, no tienen manera, no tienen forma de lograr salir adelante, por un lado. Por otro lado, las injusticias, las desigualdades van a hacer que los movimientos socialistas en Italia sean sumamente fuertes y estén en ascenso, pero esos movimientos socialistas no están completamente unificados, hay profundas divisiones. Entonces, por un lado, la revolución bolchevique era una revolución internacionalista, así que tenía que estallar la revolución en Rusia, acto seguido estallar la revolución en Alemania, luego la revolución en Italia, luego la revolución en Hungría, luego la revolución en España, hasta que toda Europa se volviera socialista, y de esa manera, desde un campo magnético distinto en términos geopolíticos, se enrutara una nueva Europa. Ese era el proyecto, era una cadena de la cual Rusia era un eslabón. No tenía Rusia que ser la única que triunfara, esto no estaba planeado así. Entonces la revolución en Alemania va a fracasar, veremos en su momento cómo y por qué y las implicaciones que eso tiene. Y en Italia, la revolución va a haber una cantidad de movimientos socialistas, pero estos movimientos van a proponer en el campo la socialización de las tierras. No todos los campesinos quieren que las tierras se socialicen, muchos de ellos no quieren someterse a regímenes de expropiación, pero sin embargo son socialistas. Entonces el socialismo está dividido en un momento en que cualquier división se va a volver una fisura. El socialismo llega a ser lo suficientemente fuerte en Italia para asustar a los terratenientes y para asustar a todos los dueños de la tierra y del dinero, pero no tanto como para tomarse el poder. Entonces, casi del avance socialista es suficiente para crear miedo
y para dar a partir de ese miedo un piso ideológico que justifique o que le dé de pie o de credibilidad o de algún tipo de facilidad a una respuesta de choque frente al avance socialista. Entonces, pero como estaban divididos, los socialistas no van a poder responder en la medida del momento histórico a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, así las cosas, Italia está en una encrucijada muy grande y empiezan a aparecer dentro del caos. Cuando las sociedades están en caos, cuando las sociedades empiezan a tener mucho tiempo de desazón, de sin salida, cuando sienten que el camino se termina, cuando sienten que no hay luz al otro lado del camino, la gente lo primero que se le ocurre es pensar: aquí se necesita mano dura. Mano dura, pero la mano dura siempre va en tercera persona. Nadie dice: oiga, a mí deberían ahorcarme por montador, porque me estoy poniendo insoportable. No, normalmente dicen: a él, a aquel, al de allá, que lo cuelguen. Entonces la mano dura empieza a ser una manera en que la gente cree que se puede corregir el rumbo de una sociedad a la deriva, como era la sociedad italiana en ese momento. Cuando la gente empieza a pedir la mano dura va a llegar. Lo que usted no se imagina es a quién le llega, porque muchas veces llega, pero llega directamente a la yugular de quien la pidió. Entonces, este caos va a hacer que la gente empiece a pedir la mano dura, porque la pregunta que nos hacemos es: si todo el mundo estaba hastiado de la guerra, si las tendencias pacifistas se habían abierto paso dentro de la reflexión histórica que se había hecho Europa acerca de la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es que la gente se vuelve a convencer para volver a marchar 20 años después con entusiasmo hacia otra guerra, los mismos que vieron morir a sus parientes en la guerra anterior? O sea, ¿dónde se produce el viraje en el cual usted pasa del hastío, del sinsentido, de la sinrazón de la guerra, a volver otra vez a comerle cuento, otra vez ponerse el uniforme y otra vez creer que la guerra es la solución de sus problemas, cuando la mitad de los problemas que tiene, los tiene por haberse metido en la guerra justamente? Fue por haberse metido en esa guerra que Italia quedó muchísimo peor de lo que estaba antes. Entonces cualquiera diría que ¿qué tendría Italia que ganar en otra guerra como para que le diera por ahí? Entonces nos aparece otra fuerza de la historia que nadie puede medir y que aquí va a tener también un protagonismo. Se llama la voluntad de poder. Habíamos hablado de las fuerzas oscuras, nos habíamos metido en los terrenos de Freud. Habíamos hablado de cómo las fuerzas oscuras eran contrarias a las fuerzas de la evolución, que la evolución hablaba de un mejoramiento paulatino y progresivo de todas las sociedades hacia formas de vida mucho más amables y más justas, y que resulta que cuando eso ya estaba a punto, se metieron fue en la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, y habíamos contado cómo eso había desatado esas fuerzas que nos había llevado al planteamiento del Thanatos, que el doctor Freud nos había contado en su revolución psicoanalítica. Bueno, entonces si todo eso pasa, ¿ahora qué va a pasar? La voluntad de poder se convierte en un elemento importantísimo de todo lo que va a ser este contexto. Entonces, el fascismo empieza a acuñarse como una ideología lo suficientemente elástica como para ir captando todas las diferentes tendencias de la sociedad. Se nutre de un montón de corrientes a las cuales no podemos responsabilizar de la lectura que el fascismo primero en Italia y el nazismo después en Alemania harían. Nietzsche, por ejemplo, hablaba de la voluntad de poder. O sea, Nietzsche hace una crítica a la moral de su tiempo y plantea una moral diferente en la cual los hombres se hagan cargo de sus propios destinos y no deleguen sus destinos en un ente, en otra figura, en un Dios que asuma por ellos lo que ellos deberían asumir por sí mismos. Nietzsche va a escribir aforismos, es decir, frases cortas en las cuales expresa su pensamiento. No va a escribir un pensamiento totalizante, no creyó en eso, era una crítica a los grandes sistemas filosóficos. En esta época, Bergson, Nietzsche, Schopenhauer
empiezan a hablar del vitalismo, de la exaltación de la fuerza de lo vital, de suprimir esa, digamos, ese medro, esa humildad ante la vida y ejercerla en plenitud. Entonces, estas filosofías del llamado vitalismo exaltan, o sea, hay una combinación de elementos que están buscando otras explicaciones de la sociedad. El fascismo va a ser un popurrí de canciones de todas las tendencias de la época dentro de su propia interpretación, la interpretación que el fascismo va a tener primero y el nazismo va a tener después. No puede ser de ninguna manera adjudicada al pensamiento de Nietzsche, a Nietzsche como doctrina, porque de Nietzsche a las cosas que el fascismo y el nazismo harían, como de Darwin a la teoría de la superioridad racial del Ku Klux Klan para acabar con la comunidad negra en los Estados Unidos, o de Marx a los campos de concentración y gulags que haría Stalin en su nombre en la Unión Soviética, hay una distancia abismal. Hay que tener mucho cuidado en no desprestigiar ni a la filosofía de Nietzsche, ni al gran pensamiento del romanticismo que reclamaba un humanismo en términos de la literatura y en términos de la deshumanización de la máquina industrial, ni a la búsqueda de la exaltación de la vida, ni a la teoría de la evolución, ni a la teoría de una justicia dentro de la repartición de la riqueza en las sociedades. A ninguno de ellos se les puede responsabilizar porque no fue su tarea, ni su tiempo, ni su intención. Esta mezcolanza que el fascismo haría y luego el nazismo perfeccionaría para hacer en el nombre de lo que ellos montaron lo que les viniera por la cabeza. Entonces cogieron un montón de doctrinas y además de tomar una cantidad de doctrinas se fueron insertando poco a poco en la sociedad. Y se fueron metiendo en cada uno de los espacios de la sociedad y fueron adoptando las diferentes ideologías que tuvieran que adoptar para poder ganar este u otro sector de la sociedad. Entonces, en principio exaltaban lo vital, exaltaban una voluntad de vida y una voluntad de poder. De la voluntad de poder se habla Nietzsche. Nietzsche habla de la voluntad de poder como otra de las fuerzas que mueven el espíritu humano. Ellos toman lo que dice Nietzsche en un sentido espiritual, lo van a tomar literalmente en un sentido político y lo van a convertir en una tesis política que se va a conocer como la acción directa. Y la acción directa es la brutalidad en las calles durante el tiempo en que el fascismo está ascendiendo en Italia. Quando io le dicevo non sperare d'avermi come gli altri ai tuoi ginocchi, coi cuore tu ti compiaci di giocare come con dei balocchi, ma il mio non è per te. Negli occhi mi fissava e sorrideva con perfida baldanza femminile. Ti voglio, tu mi piaci, mi diceva con un languore sottile. Tu non mi vuoi perché. Los fascistas empezaron a manifestarse como grupos de jóvenes, digamos grupos que hacían escuadras. Las escuadras eran como especies de grupos que reivindicaban la acción directa. La acción directa era suprimir a todo aquel que estuviera en desacuerdo con la presencia de los fascistas mediante el aceite de ricino, que era una manera de purgar a las personas y obligarlas a degradarse a través de la enfermedad del estómago y las cachiporras. Empezaron a convertirse en grupos de choque. ¿Contra quiénes? Contra los socialistas y contra todos aquellos que se fueran oponiendo a su marcha. Empezaron a adoptar símbolos. La palabra fascista viene de fax, de hacer, que era uno de los emblemas de las hachas, de los antiguos estandartes de la era del Imperio Romano. Entonces empiezan a tomar símbolos de otra época, empiezan a exaltar la voluntad de poder como un derecho en sí mismo, el destino manifiesto como una Italia que está llamada por la historia a reivindicar la grandeza de su pasado. Empiezan a tomarse, a expresar esta idea de la mano dura, esta idea de una sociedad que va a ser puesta en orden mediante la fuerza. Ahora, la violencia como arma política para hacer valer unas ideas
tenía en ese momento muchísima aceptación, y eso hacía que entre los fascistas hubiera de todas las tendencias políticas. Hubiera desde artistas que daban el tono estético del fascismo, como el caso de Marinetti y el movimiento de los futuristas. Hubiera intelectuales. El fascismo fue una tentación para todos, porque mucha gente creía que la violencia era una manera contundente de hacer valer una idea. Esto es muy grave. Cuando usted piensa que su idea es tan importante, tan verdadera y tan fantástica, que es como para coger a alguien y pegarle con cachiporras en la cabeza para que entienda la contundencia de su idea, usted está justificando el exterminio del otro para que comprenda que solo usted tiene una razón y él no la tiene. Por eso, más adelante Gandhi diría, los fines y los medios no son separables. No se pueden tener grandes ideales y ruines métodos. Una manera de verificar la naturaleza de las ideas es a través de los medios por los cuales se les hace valer. Entonces, los fascistas van a pasar a la acción directa. La acción directa es tener piquetes de hombres armados golpeando a la gente que no está de acuerdo con ellos, con unos uniformes regios, encantados de la vida, con las camisas negras, como se llamarían, tomados de los símbolos que había prefigurado D'Annunzio. Tendrían las camisas negras, los emblemas de la antigua Roma, y con eso estarían revistiéndose de una legitimidad que se hacía reconocer a través de la violencia. Los terratenientes y los sectores que poseían los recursos económicos que Italia tenía en ese momento se sintieron profundamente amenazados por los movimientos socialistas. Entonces van a hacer una alianza con los fascios, una alianza que consiste que uno de los elementos narrativos más importantes en Italia es el cine. El cine italiano va a ser grande, grande a niveles impresionantes, y uno de los frescos más vibrantes y poderosos de estos periodos de la historia italiana lo hizo Bernardo Bertolucci en una película que se llama Novecento, primera y segunda parte. En Novecento hay una escena en una iglesia entre Donald Sutherland y Robert De Niro, donde se pacta que los terratenientes van a apoyar económicamente a los fascios para que los fascios, a través de sus escuadras, se constituyan en grupos de choque contra los socialistas y de esa manera conjuren el miedo. La crisis económica con su desolación y el miedo a los ecos de la revolución bolchevique en forma de los movimientos campesinos van a crear una dupleta que va a hacer eco a la propuesta de los fascistas de controlar la sociedad mediante una acción directa. Esta alianza va a hacer que los fascistas tengan una plataforma económica que les garantice su viabilidad y que los terratenientes tengan unos grupos de choque que los defienda del peligro que ellos consideraban que era el avance de los movimientos socialistas en el campo y en las ciudades. Así queda casada el ascenso del fascismo. El fascismo va empezando a moverse de acuerdo con lo que se necesite. No tiene un cuerpo doctrinario en principio muy elaborado, porque se va poniendo al mejor postor. Entonces, en un principio era anticlerical, pero cuando ve que la iglesia en un momento dado le puede parar bolas, se vuelve católico. En un principio, como el personaje que va a encarnar el fascismo y lo va a llevar a su planteamiento histórico en Italia, se llama Benito Mussolini. Benito Mussolini era un tipo proveniente de una familia socialista, tanto que el papá le puso Benito por Benito Juárez. Era la evocación. Mussolini va a tomar las ideas de Gabriel D'Annunzio y las va a convertir en una plataforma política, y va a utilizar los métodos de las escuadras, y va a estar de acuerdo con la acción directa y con la violencia política, y va a empezar un ascenso al poder que, dado el grado de descomposición que Italia tiene en ese momento, pues no va a ser mayor problema. Eso, digamos, el Parlamento estaba ya tan supremamente inerme frente a la situación avasalladora de la crisis italiana, que ahí no se necesitó mayor cosa. El punto en que ellos van ascendiendo al poder es cómo van empezando a hacer alianzas con los diferentes sectores y cómo van a trabajar con la voluntad de poder en una mano y con el orgullo herido
de un pueblo que se sintió traicionado por la otra, van a trabajar un proyecto de grandeza que le devuelva a Italia la magnificencia de la era del Imperio Romano. Eso suena bien, porque todo el mundo quiere oír un discurso de orgullo cuando está pasando épocas de humillación. Y les hacen sentir, a través de la acción directa y de la mano dura, que tienen la fuerza suficiente y los pantalones como para ponerse en cintura y hacerle a la sociedad entrar en el orden en que debe entrar y conjurar el caos. Entonces se van conjugando una serie de elementos. Mussolini empieza a utilizar todo esto. El fascismo no hubiera sido posible sin la radio. La era de comunicación de masas es definitiva para estos fenómenos. La radio va a inflamar los corazones de la gente y va a hacer sentir las palabras de Mussolini, su histrionismo, su capacidad para exaltar a la masa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el líder fascista? El líder fascista suplanta las instituciones, se rige directamente con la masa, crea una plataforma de exaltación del patriotismo, sabe halagarla, sabe endulzarle el oído, sabe decirle lo que quiere oír y sabe hacerla sentir que la puede conducir. Entonces, por eso es que la radio es absolutamente fundamental. Entonces empieza a tener acciones directamente con, o sea, ya se suplanta la institucionalidad de la Cámara o de lo que pueda hacer el gobierno por la presencia directa de Mussolini en las plazas. Entonces la gente siente que directamente tiene acceso al gobernante, al líder, y se empieza a trabajar el culto a la personalidad. A él le dirían el duce, ¿sí? El líder, el conducatore, el gran, digamos, conductor del pueblo italiano. La gente empieza a creer en él. Empieza la encarnación que él hace de todo este fenómeno. Es histriónica y teatralmente tan eficaz que todo el mundo empieza a creer en él. Y empiezan a seguirlo porque dice lo que quieren oír. Y la violencia, la gente creía en esa época que la violencia estaba totalmente justificada para conjurar los miedos o para conjurar las crisis económicas. Este filoncito de la historia es sumamente grave porque es de las lecciones que es importante aprenderse. Entonces, Mussolini va andando por las plazas y el día que hace la marcha sobre Roma en 1922 y entran directamente al Parlamento, ahí ya no hubo una toma violenta, no hubo un golpe de Estado, casi que hicieron ¡bu! Y el Parlamento dijo, bueno, señor, siga nomás, pues diga a ver qué se le ofrece. Porque no estaban tampoco en condiciones de ponerse bravos con ellos, como por ejemplo, como para qué. Entonces se van tomando el Parlamento poco a poco. Y ahí están en el poder. Empiezan a avanzar con los diferentes sectores. Entonces, a cada uno lo que necesita. A los trabajadores se les dan una cantidad importante de derechos laborales a cambio de prohibirles absolutamente el derecho a la huelga o a la protesta. Entonces, con eso se conjura el que no haya más huelgas y se les amordaza para cualquier tipo de peticiones por la vía de los derechos de los trabajadores, pero se les dan derechos. O sea, a todo el mundo le va dando algo a cambio de algo. A las mujeres les da el voto por primera vez. Entonces las mujeres se van adheriendo. A los trabajadores la jornada de 8 horas. A los empresarios y terratenientes la garantía de un clima de seguridad ciudadana, no de seguridad ciudadana, de seguridad de acción directa. O sea, les da la seguridad de que si alguien los viene a molestar lo van a coger a cachiporra y aceite de resino y por eso nadie los va a molestar y van a poder dormir tranquilos con la seguridad total de que al que se les acerque lo van a coger a patadas en la esquina. Entonces, un clima de tranquilidad por la vía de la fuerza de todo aquel que pretendiere intentare perturbar su sueño. A cada uno le van a dar lo que quiere. Y en esa medida van acomodando la doctrina a los sectores que se vayan metiendo dentro de la doctrina. Le dan a cada uno lo que necesite, pero le piden algo demasiado importante, hasta ir creando una cohesión. Y van a solucionar un problema importantísimo. Una vez en el poder,
se van a tomar las instituciones hasta tenerlas ya en bolsillo. Al tomarse las instituciones, toda la mediación que las instituciones suponen va a ir a desaparecer hasta que esto quede convertido en una dictadura y esto quede convertido en la voluntad, la adoración de un solo hombre, Benito Mussolini. Entonces llega el autoritarismo y se monta en Italia con todos los hierros, legitimado y aplaudido por una masa que cree que ese hombre los va a conducir hacia un destino grande. Entonces ya no hay instituciones que valgan, ya no hay constitución ni ley, ahora la ley es Mussolini y se aplica a través de la acción directa. Y la acción directa es la brutalidad en las calles contra todo aquel que tenga, por ejemplo, algo que decir o que pensar respecto a Mussolini. Por eso era que Fellini en la película de Amarcord decía que había un personaje que le habían dado aceite de ricino y cachiporra porque alguien había oído que él había dicho, que alguien había pensado, que él había comentado que no tenía muy claro para dónde iba Mussolini. Entonces, por eso lo cogieron y le pegaron. Esto se va filtrando en cada uno de los espacios de la sociedad. Una vez en el poder, van a solucionar un problema histórico de gran trascendencia en la historia de Italia y que antes no se había podido solucionar. El problema histórico central, o sea, lo que va a hacer el fascismo es dar soluciones inmediatas a problemas que Italia había tenido durante mucho tiempo y que no había podido enfrentar. Estas soluciones, el clima económico de inversión, el discurso halagador, que mezcla la voluntad de poder con bálsamo al orgullo herido, es el que le va a dar a la gente la adhesión que va a tener en ese momento el fascismo. Es uno de los temas que va a solucionar y que fue un tema de gravedad extrema y muy difícil de enfrentar y que durante toda la vida dividió a Italia, fue qué hacer con la Iglesia Católica, con el poder papal. Durante mucho tiempo el poder del Papa y el poder del emperador reñían. El Sacro Imperio Romano Germánico fue en el tiempo de Carlomagno un pacto en el cual el emperador era Carlomagno, él reconocía la autoridad del Papa y le daba al Papa los estados pontificios que eran la Lombardía. Y desde ahí quedaron los estados pontificios. Esos estados pontificios, hechos durante la época de Carlomagno, van a ser unificados a las malas en la reciente Italia del siglo XIX y se van a sentir prisioneros de la Italia recién unificada y van a llamar a los católicos a sabotear las elecciones porque van a considerar que el Papa está prisionero en Italia. Este boicot de los católicos a las elecciones en un país tan importante, tan católico como Italia, creaba una fisura permanente en términos de legitimidad política, por un lado, y por otro lado, durante siglos hubo guerras entre los poderes del Papa y los reyes, que eran las guerras entre los gibelinos y los güelfos. Entonces, ahora, lo que va a hacer Mussolini es que le va a dar, a través del Tratado de Letrán, a la Iglesia el reconocimiento de Estado, y lo va a considerar un Estado como tal, le va a dar las condiciones de Estado, ya no va a ser el Papa un prisionero en Italia, sino que va a ser un Estado, y se va a tratar con Italia de Estado a Estado, a cambio de que el Papa no intervenga en política. Entonces, una vez que el Papa no intervenga en política, a ellos los indemnizan por toda la anexión, digamos, que se hizo de los estados pontificios durante la unificación italiana, les dan el carácter de Estado, les dan una condición histórica dentro de la Italia y resuelven el problema de la Iglesia a través de la creación del Estado Vaticano. ¿Por qué Vaticano? Se llama Vaticano por la palabra latina vatis, que significa adivino, por eso se llama de vaticinio. Entonces los adivinos hablaban de las profecías en los templos, especialmente en el templo de Apolo, donde se llamaba el vaticinante, y entonces en una de las colinas de Roma, en la que se erigía el templo de Apolo, la colina se llamaba la colina del Vaticano, porque era desde donde se hacían los vaticinios. Entonces, como se dice que San Pedro fue martirizado en aquel lugar, en la colina del Vaticano de la época del templo de Apolo, y que por ese motivo, en los tiempos de Constantino el Grande, el obispo de Roma, o sea el Papa, hizo un castillo sobre esa colina. Entonces se creyó que simbólicamente era importante que en esa colina
era donde se pudiera vivir San Pedro, el sucesor, el Papa, que sería el sucesor de San Pedro de ahí en adelante. Entonces, por eso, en esa colina se estableció este castillo, que después sería el lugar donde quedaría el Estado, y por el antiguo templo se llamaba el Estado Vaticano. Entonces, finalmente, después de los estados pontificios de la Prusia, de toda la cantidad de cosas que se hicieron, allí, en esa colina, recordando además las épocas de los templos de Apolo, fue donde quedó la sede fundamental de este nuevo Estado que va a existir de aquí en adelante, que garantiza la existencia y la posición de la Iglesia a través del Tratado de Letrán, en lo que se conoce como el Vaticano. Al solucionar esto, uno de los problemas que desgarraba a Italia queda definitivamente zanjado y queda tranquilo. Ese es uno. El otro problema es que ya sobre la base de ese clima de orden al costo que hemos visto, y sobre la base de la solución de estos problemas, ahora viene revocarlo de Versalles. Entonces Mussolini va a empezar una política de expansión, que va primero hacia Fiume y Trieste, porque es que Fiume y Trieste se lo birlaron, específicamente la Dalmacia, porque en los territorios en donde le iban a entregar eso le iban a devolver a Italia, se creó la Yugoslavia, el pueblo de los eslavos del sur. Entonces, la creación de la Yugoslavia fue la que le quitó a Italia los territorios que le habían ofrecido antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, empieza el avance, va construyendo el ejército y va a empezar a avanzar sobre los territorios que a Italia le correspondían de acuerdo con sus expectativas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, va a empezar a través de la acción directa a darle a la gente la sensación de que esto es diciendo y haciendo. Entonces, crea un clima de inversión económico, soluciona el problema del Estado Vaticano, que con eso estabiliza muchísimo. O sea, hay dos cosas que se respetan: el Estado Vaticano y la monarquía. El rey sigue existiendo. El fascismo manda. La expansión está en curso. La masa está oyendo un discurso inflamante que le endulza los oídos. Empiezan a mejorar la economía poco a poco. Ya el fascismo está en el poder. En 10 años estará tan profundamente consolidado que en el estado de al lado, en Alemania, se tomarán muchos ejemplos de lo que pasa aquí, con un rumbo histórico cada vez más terrible hacia el totalitarismo. Entonces, la manera como el fascismo se consolida en Italia, cómo va agrupando a toda la sociedad, desde los niños chiquiticos que los metían en los clubes que se llamaban los hijos de la loba, por la mitología de la loba capitolina que alimentó a Rómulo y Remo en la fundación primigenia de Roma, hasta va metiendo en clubes a todo el mundo, a los niños chiquitos, a los adolescentes, a las amas de casa, a los soldados, a los señores, hasta crear un todo en donde todo el mundo está metido dentro del fascismo, porque es muy difícil, no quedan espacios por fuera del fascismo, y la política de la acción directa de la violencia va eliminando a quien quiera que se oponga a esta integración de todo un Estado dentro de la política de Mussolini. La manera como este proceso se consolida, el rumbo que esta ideología toma, el ejemplo que van a tomar de ellos los alemanes y cómo lo van a convertir en el nazismo, y la influencia que estas dos doctrinas tienen en que el mundo vaya a otra guerra mundial, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las doctrinas de los tiempos de crisis, desde el miedo como elemento para aprovechar por la ideología, desde las épocas desoladoras que rompieron de cuajo la impresionante rumba de los años 20, y desde estas sombrías épocas donde empiezan a soplar los vientos autoritarios que llevarían a la guerra, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Dai nudi piedini le vesti a brandelli, guardava i gioielli in un